Una semana más, aquí estamos desde Vox para informaros de la actividad parlamentaria. Esta semana hemos defendido una moción en defensa de la familia, pero la izquierda ha votado en contra de poner a la familia en el centro de todas las políticas. Hemos interpelado al consejero de Hacienda sobre los terrenos del viejo UCA y parece ser que para este gobierno casi 20 años de demora no son suficientes y tendremos que seguir esperando a que hagan algo productivo y en beneficio de todos los asturianos en estos terrenos. También hemos preguntado al consejero comunista por qué solo está contando con las organizaciones afines a ellos o los sindicatos como ambas como Comisiones Obreras y UGT para elaborar su discriminatoria ley LGTBI. Al parecer, para este gobierno hay dinero para todos sus chiringuitos, pero no para lo verdaderamente importante, para proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque esta semana el gobierno socialcomunista ha votado en contra de dotar de suficientes medios, tanto materiales como humanos, para proteger y defender a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También le hemos preguntado a Barbón por qué se empeña en ocultar información a los asturianos que repercute de forma negativa para nuestro futuro. Le preguntamos concretamente qué conocía sobre la posibilidad del cierre de un horno en la compañía Arcelor para mayo. Ha dado la callada por respuesta, igual que se cayó cuando conocía que Saint-Gobain iba a cerrar una sección de producción que iba a poner a 160 trabajadores en la calle. Trabajadores con los que también nos hemos manifestado y concentrado esta misma semana, porque desde Vox apoyamos a todos ellos. También nos hemos manifestado junto con todos los profesionales del Hospital de Jove. Así que en Vox, como creemos en Asturias, seguiremos trabajando con ganas, con ilusión y con toda la fuerza del mundo para sacar todas las políticas socialistas que nos están arruinando de nuestras instituciones.